Gracias por continuar en sintonía de Central de Noticias al Amanecer. Este día vamos a conversar acerca de las consecuencias del maltrato infantil. Ya se encuentra con nosotros la invitada de este día y es Pamela Ticas, psicóloga, a quien damos la bienvenida al set de Central de Noticias. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Encantada de abordar una temática tan importante a nivel nacional y que está tocando en todos los aspectos, desde el ámbito familiar, desde el ámbito educativo, desde el ámbito social. Realmente las formas de maltrato, como bien lo mencionan las organizaciones para la salud, no está relacionada únicamente a aspectos físicos, sino que tiene que ver con aspectos psicológicos y también con aspectos del daño a la integridad a ese niño o a esa niña o a ese joven en su caso. Cuando hablamos de este tema, Pamela, hay muchas consideraciones que por supuesto tienen cabida al momento de analizar, al momento de definir, etcétera. Y obviamente esto también tiene mucho que ver con la cultura de un país. Probablemente si nos vamos a Europa, no estoy diciendo que no exista, pero quizás hay un poco más de avances en el tema de la superación de algunas problemáticas relacionadas a la niñez y la adolescencia, pero en un país como el nuestro, sí la situación está muy complicada. Definitivamente el ámbito social en el que se encuentra la sociedad salvadoreña es de mucha violencia. A cada momento nosotros nos encontramos en situaciones de riesgo y por supuesto pensar que los niños o los jóvenes no tienen conocimiento ni se percatan de esa situación sería erróneo. Por otro lado, la violencia que nos lleva al maltrato, ¿de qué tipo? Hay gritos, hay consecuencias muy fuertes en diferentes jóvenes que se están ocurriendo a cada día y a veces nosotros no lo percibimos. Tal como lo mencionan, en otras sociedades quizás porque existe menor violencia dentro de la sociedad es que los índices de maltrato son bajos. Sin embargo, a nivel mundial, el maltrato infantil siempre es muy a la disposición de cualquier tipo de cultura. ¿Qué es lo que ocurre en la sociedad salvadoreña actualmente? Muchos padres de familia se encuentran con altos niveles de estrés debido a la situación económica, la situación laboral. Como consecuencia, los jóvenes o los niños que se encuentran en virtud más desprotegidos porque no tienen acceso a su voz, porque tienen muchas dificultades, pues tienen que someterse a este tipo de violencia que ejercen los padres e incluso, lo cual me asusta grandemente, a las instituciones educativas, a los maestros. La violencia que se está brindando o se está viendo en los centros educativos es alarmante. Directoras, maestras que castigan físicamente a los niños cuando existe ya una ley de protección llamada Lepina, es alarmante. La ley Lepina fue creada precisamente para buscar mecanismos de protección a los menores y a los jóvenes y pareciera de que esta ley todavía no está siendo ejercida en muchos centros educativos y muchas familias salvadoreñas. Es importante que nosotros hablemos de los diferentes tipos de violencia porque de pronto asociamos el tipo de violencia en contra de los menores a golpes, pero esto va mucho más allá. Hablemos un poco de la violencia psicológica y qué incidentes podrían tener en el menor a futuro, porque generalmente lo que ocasiona son conductas un tanto violentas que vienen a repercutir en el futuro e incluso en su familia. Precisamente hace poco salió un estudio de una universidad que mencionaba o que tenía una investigación sobre los adultos que tenían menor índice o capacidad de tolerancia en las instituciones donde laboraban o tenían más problemas sociales dentro de recursos humanos. Al hacer la investigación se pudo lograr identificar que muchos de ellos, si no el 60% de ellos, habían sido abusados física o verbalmente durante el periodo de la niñez, desde los 3 hasta los 12 años específicamente. ¿Qué es lo que ocurre? En muchas ocasiones los padres de familia o los maestros o los mismos adultos dentro de la sociedad hacemos uso de violencia verbal. Llamar a una persona, llamar a un menor de edad con una característica negativa definitivamente va a repercutir en el futuro porque los primeros 1000 días, haciendo énfasis de desarrollo del ser humano, son los que permiten el potencial, el desarrollo dentro de las capacidades del humano. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en la primera infancia? Al menor, al ser constantemente abusado verbalmente con palabras, a veces no positivas, hacen pensar que esa persona realmente tiene dificultades. Por ejemplo, la palabra bobo. Muchas personas la utilizan y consideran que no es una violencia verbal, pero una persona, un niño que crece bajo el concepto que es bobo, llega a la adultez, llega a la adolescencia pensando que es un incompetente y no una persona capaz de desarrollarse dentro de un ámbito laboral o profesional.
¿Qué cuesta o cuál es la consecuencia? Bueno, hay muchos adolescentes que han decidido dejar de estudiar porque consideran que no son aptos o que no tienen aptitudes académicas. Y eso se debe como consecuencia a muchos docentes, a muchos padres de familias que les dijeron, sos incapaz, tú no podés, tú no tenés, tú no servís, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un parte de la violencia verbal. A veces muchos padres dicen, yo no castigo a mi hijo físicamente, pero ¿cuáles son los castigos verbales? Decirle que tú no servís, decirle de que tú no podés. Eso es parte de un prejuicio que se va a hacer y de que va a desembocar en un futuro en problemas de personalidad. Pamela, hablábamos de cultura, hablábamos de sociedad, hablábamos incluso de ciertas relaciones de poder. Estoy hablando del poder, entre comillas, que puede tener un maestro sobre un alumno, de un padre, de una madre sobre un tío, de una madre, un padre sobre su hijo, de los tíos con los sobrinos, incluso de líderes religiosos con los miembros de la comunidad. Y hay patrones culturales que se van repitiendo generación con generación. Quiero que hablemos un poco de la violencia de género, porque incluso es algo que obviamente ha tomado bastante relevancia por las organizaciones sociales que están empujando en pro de estos derechos, pero también desde la niñez y la adolescencia se están viviendo muchos abusos. Exactamente, precisamente comienza un poco en las familias, porque las familias normalmente utilizan a las niñas o hacen diciéndoles como, tú sos la ama de la casa, tú vas a ayudar, tú vas... Esto es parte de la violencia, ¿por qué? Porque se crea ya un estereotipo, que la niña tiene que ser la encargada de desarrollar las actividades dentro del hogar. En las zonas rurales específicamente la situación es más crítica debido a que existe un patrón de conducta bastante establecido y también se evita que las niñas puedan accesar a la educación, que es la principal fuente de progreso del desarrollo humano. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Es violencia o no es violencia, por ejemplo, cuando están entre familia y ponen a un hermano y a una hermana y casualmente siempre la hermana es la que desarrolla el papel o las funciones básicas de la casa? Es violencia, claro que lo es. La dificultad es que muchas personas tienen el concepto de que violencia es únicamente un maltrato físico y eso no es correcto. Existen diferentes formas, tal cual como lo iniciamos. Mucho movimiento de género está ahorita haciendo mucho efecto en las escuelas y en la comunidad. ¿Por qué? Porque se está haciendo un empoderamiento hacia el desarrollo y el papel que tiene la mujer dentro de la sociedad. Y eso, estimados oyentes, no inicia en la adultez, inicia en la niñez. Todos los procesos comienzan en la niñez. Entonces, ¿cómo podemos nosotros colaborar o contribuir desde este aspecto? Bueno, en las escuelas, los docentes tienen que hacer un papel fuerte en no permitir que exista el maltrato físico ni verbal. Muchos niños, debido a patrones de conducta que utilizan sus padres, los replican en la escuela. Si un niño ve violencia en su casa, por supuesto que va a repercutir dentro de la escuela. Por supuesto que este niño va a actuar de la misma forma. ¿Cuál es uno de los principales trabajos que tienen que hacer los maestros? Primero, observar y luego mediar. Hacerlo de una forma bastante objetiva, no utilizar el concepto. Muchas maestras o muchas madres, yo he escuchado en muchas ocasiones que dicen, no toques o no le golpees a tu hermana porque es una niña. Es que no tiene que ver que sea una niña o un niño, es que no puede existir violencia entre cualquier tipo de género. Y eso es algo que nosotros tenemos que comenzar a actuarlo dentro del hogar. Evitar el tipo de palabras como, es que a la niña no se le toca, es que a la niña no se le respeta. Es que a cualquier ser humano se le respeta, a cualquier ser humano se le tiene que brindar el papel que tiene dentro de la sociedad, cuidar los derechos y cuidar también las obligaciones. Entonces, creo que la cultura nacional tiene que trabajar fuertemente en evitar estas palabras que más que avanzar nos retrasan, y por eso es que nosotros terminamos con este pseudonombre de países tercermundistas. Es que el país tercermundista no depende únicamente del aspecto económico, sino también del aspecto cultural. En la medida que la sociedad progrese y evite este tipo de uso de palabras, creo que puede haber un progreso bastante generacional. Llegamos a las 9:06, Pamela. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial, pero al regresar quiero que hablemos también de la violencia sexual que incluso se ejerce en la misma familia. Vamos a la pausa y ya regresamos.
Qué gusto que siga en nuestra sintonía, somos Central de Noticias. A continuación, para tener más aspectos que abordar en nuestra entrevista del día, queremos recordarle la actividad que Iglesia Elim tuvo durante el fin de semana, en donde también realizaron actividades para generar conciencia y generar así una lucha en contra de la violencia infantil. El pueblo evangélico se unió para decirle no al maltrato infantil ni al irrespeto para las personas. Todo esto en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil. Una de las actividades a implementar fue una jornada de vacunación, pero tranquilo, nada de agujas. Usted solamente llena su certificado de control, donde se compromete de no causar ninguna clase de maltrato. Carlos Vázquez aceptó el reto de no maltratar a ninguna persona, mucho menos a su familia. Más que todo a tratar de cuidar a los niños, ¿verdad? A los niños y adolescentes, más que todo en esos días que se miran tantos casos de maltratos, de abandonos. Entonces, mi compromiso es tratar de ayudarles. Pero las mujeres dijeron presentes en esta actividad, como Marta Orellana, después de escuchar la palabra de Dios, decidió aceptar el reto. Sí, ahorita me acabo de comprometer. Y con la ayuda de Dios, pues creo que lo vamos a lograr. Los organizadores del Comité de Protección de la Niñez y de la Adolescencia de la Iglesia Infantil, Elim, saben que es todo un reto. El objetivo es que unas 30.000 personas se comprometan. Como iglesia nosotros nos estamos uniendo para hacer conciencia sobre la problemática que nuestros niños y niñas enfrentan, que precisamente muchos de ellos son víctimas de maltrato. Entonces estamos haciendo la campaña de la vacunación contra el maltrato con todos los miembros de nuestra iglesia, un poco para hacer conciencia, ¿verdad? Y que se comprometan pues a dar un buen trato a la niñez. ¿A cuánto tiempo se compromete a no maltratar a la niñez? Toda la vida. ¿Cómo no lloró? Muchas gracias. Bueno, ahora que tengo mi certificado de no maltrato a los niños y las niñas y a las personas adultas, confío en Dios poderlo cumplir. Camarógrafo Manuel Velázquez, este es un informe de Herbert Vázquez. Gracias, Herbert Vázquez, por tu reporte. Y ahí el compromiso por parte de las diferentes instituciones de nuestro país. Y nosotros estamos hablando de los diferentes tipos de violencia. Y lo decíamos antes de irnos a la pausa comercial, es también el tipo de agresiones sexuales, los que cada vez son más frecuentes en nuestro país. Lo que pasa es que generalmente no hay denuncias porque dentro de la misma familia existe cierto tipo de abuso sexual hacia los menores de edad, incluso embarazos de los mismos padres hacia sus hijas. Sí, definitivamente el tema sexual está bastante poco controlado, difícil de sacar a luz desde los mismos tabúes que se viven en casa, desde el mismo tabú que existe dentro de la sociedad salvadoreña. El tema sexual no es un tema que ha sido ampliamente o abiertamente discutido en casa. Muchas de las familias no abordan la temática, sino que es la escuela la responsable de hablarles acerca de educación sexual. En la medida que ocurre eso, por supuesto que un niño en crecimiento o en desarrollo no se va a percatar cuándo es que realmente está teniendo un abuso sexual, sino que puede pensar, como lo manifiestan muchos de los adultos, que ha sido un juego. Normalmente, muchos adultos que han abusado de menores utilizan la palabra juego para poder perpetrar la acción. Ahora, ¿qué ocurre con la actividad sexual o con el tema de la sexualidad? Muchas de las familias se ven afectadas porque son los mismos miembros los que las realizan. Claro, denunciar a un tío, denunciar a un padrastro, causa bastante polémica dentro de las familias y prefieren obviar la temática antes que denunciarla o tratarla frente a los medios pertinentes. ¿Cuáles son las consecuencias de que exista un abuso sexual y que no sea bien tratado? Las consecuencias son muy fuertes e impactantes dentro de ya el periodo de la adolescencia y la adultez. ¿Por qué? Porque el daño psicológico queda. Aparentemente el daño físico, porque no existe un embarazo, porque no existe una enfermedad, no significa que no exista un daño psicológico fuerte dentro de la persona, en la cual esta persona constantemente se sienta vulnerada o, peor aún, que ha ocurrido en algunas sociedades o incluso en la nuestra, que se vuelva él un perpetrador de lo que ocurrió dentro de su niñez. ¿Cuáles son los principales mecanismos de observación que si existe un abuso sexual? Muchas familias a veces no lo perciben porque no tienen esa facilidad de comunicación frente a los menores, pero un cambio cotidiano de la actitud de un menor puede ser, por ejemplo, fuertemente un índice de observación.
¿Que vamos a notificar que todos los abusos sexuales ocurran de esta forma? No, pero sí existen medidas que nos pueden alertar de dicha situación. Cómo está el desarrollo del niño, si este niño hace o tiene comportamientos irregulares, si este niño o esta niña se expresa o tiene temáticas distintas, y esto a través de la observación se puede lograr. Hay, por ejemplo, casos que han sido muy sonados en el territorio salvadoreño. Sabemos que identificar un caso de agresión sexual en un menor es bastante difícil. A veces se ha logrado incluso por dibujos que ellos hacen mientras están jugando, o hay situaciones en las que el menor de edad ha fallecido. Uno de ellos ha sido el sonado caso de la niña Katia Miranda, quien continúa siendo escuchado en diferentes centros educativos. Y vamos a escuchar un poema de la voz de la niña Alejandra Abigail Campos, que es un poema de Silvia Elena Regalado y que se le dedica a la fallecida Katia Miranda, quien fue violada y asesinada por uno de sus familiares, uno de los casos más sobresalientes de maltrato infantil en nuestro país. Hay un libro de cuentos cerrado, una niña misterio dentro de sus páginas, un abrazo homicida, perenne, impune, una ley que se tuerce contra la vida. ¿Quién devuelve nidos y árboles a las manos tan limpias de Katia? ¿Quién se atreve a jurar su derecho a soñar con un mundo de iguales? ¿Quién le prestó un cuaderno donde escriba confianzas sin que sangre su miedo, sin que un gesto falaz asesino la aniquile y la haga pedazos? ¿Quién defiende a miles de niños y niñas? Hay un libro de cuentos cerrado, hay culpables en casas abiertas, un enjambre de mentira y muerte, un desgarro que lucha por ser esperanza. Hay un país al que le queda muy grande su nombre. Gracias. Perfecto, parte de lo que ya explicábamos de este poema de Silvia Elena Regalado y dedicado a la fallecida Katia Miranda. Pamela, estamos claros que es en los primeros años de la niñez donde se ponen los fundamentos definitivamente de lo que seremos en nuestra vida adulta. Así es. Y resulta bastante complicado poder medir las magnitudes de las consecuencias que vamos a tener 15 años después o 20 años después de los gritos que recibí en el hogar, de la violación sexual que recibí en la misma iglesia, incluso, etcétera. ¿Cómo, como sociedad, como instituciones estatales, como iglesia, como familia, como escuela, debemos responder al momento de que un niño, una niña o un adolescente nos cuenta? Porque esa es otra situación. Cuando alguien decide romper el silencio y nos cuenta, el docente no haya qué hacer, el pastor de la iglesia no sabe a quién contarle, el padre de familia peor aún se lo guarda, etcétera. ¿Cómo respondemos cuando alguien decide romper el silencio y nos cuenta? Definitivamente existen muchas dificultades cuando la persona rompe el silencio, porque es el momento en que existen dos posibilidades: o que realmente se le dé solución a la problemática o que quede olvidada, y el impacto que tenga en el joven o en el niño será muy fuerte. Primero que nada, tenemos que escuchar la situación y buscar los mecanismos o las personas indicadas. En ocasiones, erróneamente, nosotros brindamos consejos que no son bien llevados a cabo y que terminan en consecuencias más negativas de lo que estaba ocurriendo. O los culpamos de repente. O de pronto la familia se entera que este joven o que esta niña ya está exponiendo el caso, y en lugar de ayudar a esta persona la retira de la comunidad, de la iglesia, de la escuela, para que el caso no perciba. Entonces, escuchar y buscar a los mecanismos. Existe una ley de protección al menor que yo hago énfasis que se tiene que hacer uso debido a que existe una disposición reglamentaria de Estado que protege a los niños. ¿Cuál sería nuestra primera función? Escuchar, después denunciar. En el caso que nosotros tengamos una observación directa de un tipo de violencia, creo que podemos incidir. Muchas ocasiones, muchos familiares se dan cuenta del tipo de violencia que se ejerce en casa y nadie dice nada. Ese es el primer cambio que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros notamos que dentro de la familia existe algún miembro que está haciendo un abuso verbal o físico hacia un menor, primero que nada nosotros como familiares tenemos que hablar con esta persona y, en el caso que no funcione, pues hacer una denuncia o buscar los mecanismos. ¿Cuál sería de las consecuencias más difíciles a las que la familia se podría enfrentar? Bueno, que existe un mecanismo legislativo que interviene dentro de la rutina familiar, y existe mucho miedo, existe mucha
prejuicio de lo que puede ocurrir debido a la violencia que actualmente estamos viviendo. Pero déjeme decirle que conozco casos de menores, de jóvenes que han denunciado a sus padres ante la Cámara de Familia por el tipo de violencia, y la Cámara de Familia ha intervenido como a medidas de custodia, retirando al joven y llevándolo al ISNA, no, dentro del mismo hogar, porque existe un periodo de prueba en el cual se le permite a la familia poder hacer un cambio a través de un apoyo psicopedagógico o psicológico. En el caso necesario se interviene a través de un psiquiatra, que es la parte médica, en la cual ya existe un eslabón más. ¿Cómo creo que la sociedad salvadoreña tiene que intervenir? Primero, no obviando la situación. Creo que nosotros como salvadoreños estamos acostumbrados a obviar, a dejar pasar o dejar de un lado muchas situaciones que se brindan constantemente. Y la violencia, padres, se vive a cotidiano. Si un joven, si un niño va en un bus, la primera persona que lo aparta es un adulto, no es otro niño. Si un niño quiere ir a comprar, la primera persona que lo quita es un adulto. Entonces, no son situaciones críticas, son situaciones comunes que se dan a diario, que se pueden evitar, dándole el respeto al menor o al joven que se merece. Entonces, creo que eso podría ser uno de los principales cambios. Si existen notificaciones de abuso sexual dentro de una familia, madre de familia, si usted está consciente, no lo permita. Definitivamente las madres tienen que tomar un papel, un rol de empoderamiento y proteger a los menores, que en el futuro, por obviar la situación, no significa que va a ser borrada, al contrario, va a crear consecuencias más difíciles y más insuperables. Claro que sí. Bueno, y finalmente, Pamela, algunas de las recomendaciones que podamos hacer a las familias salvadoreñas para evitar ese tipo de maltrato, tanto psicológico, físico, verbal. En la niñez creo que está la base. Todos aquellos que tienen algún rol dentro de la familia y la intervención es directa, creo que desde ahí podemos comenzar, desde el hogar. No tenemos que pensar en las campañas grandes, podemos hacer el trabajo dentro de nuestros hogares o desde nuestra misma sociedad o donde nosotros nos encontremos, como respetando a los menores, dándoles ese derecho que tiene. El respeto no significa que nosotros vamos a empoderar y que vamos a ser jóvenes libertinos. Existe una gran diferencia y un gran tabú donde se piensa que al darle los derechos a los jóvenes, estos jóvenes van a hacerse jóvenes libertinos. Eso no es. Significa que si existe una base, una normativa, tenemos que cumplirla, en la cual exista tolerancia. Nuestra sociedad necesita tolerancia desde el hogar. Utilicemos palabras que sean de carácter positivo para que estos jóvenes crezcan con una personalidad positiva. Obviemos, por favor, el uso de palabras como tú sos bobo, tú no servís, yo no sé para qué viniste, no sé por qué decidí tenerte. Esas son palabras que realmente dañan. Los padres piensan que se van a olvidar, pero no es cierto. Esos son mensajes que quedan dentro del subconsciente que aparentemente no funcionan, pero luego sí salen a luz. Entonces, definitivamente todos aquellos que tengamos un rol de maestros, directores o que tengamos algún contacto con jóvenes y niños, empecemos por nosotros mismos cambiar nuestra actitud para que siga de forma consecuente frente a la sociedad. Excelente, Pamela. Si alguna de las personas que nos está sintonizando, madres, padres de familias, líder comunal, líder religioso, quiere conocer más sobre esos temas o tiene un caso del cual necesite ayuda, ¿cómo podemos contactarnos con usted? Claro, yo me encuentro en una institución, se llama el TEMACH, y también estoy en el 2225-8138, @PamelaTicas, donde pueden seguirme y pues bueno, tal vez podamos tener una conversación. Bien, muchas gracias a Pamela Ticas, ella es psicóloga, por habernos visitado en el set de Central de Noticias y por supuesto abordar este tema que es bastante importante, el maltrato infantil en nuestro país y cada vez cobra más relevancia. Gracias, Pamela. Con gusto, un placer. 9:24 minutos, con este tema lo invitamos a la pausa, no nos cambie.